Hoy día continuaremos con el estudio, la enseñanza, la reflexión, la meditación desde el Evangelio de Juan capítulo 14. Como les mencioné el día jueves, no quiero dejar ni quiero abandonar el estudio de esa última noche del Señor Jesucristo con sus discípulos, con sus 11 apóstoles, porque yo creo que en esa última noche, en esas últimas horas de Jesús con sus apóstoles, hay una gran enseñanza dejada no solamente a ellos, los apóstoles, que habrían de comenzar, de iniciar la iglesia cristiana primitiva en el libro de los Hechos, sino también hay un sinnúmero de rica enseñanza para nosotros, también sus discípulos y los seguidores de Cristo, llamados cristianos. Así que vamos a volver a Juan capítulo 14 y hoy día vamos a terminar. ¿Ya? Vamos a terminar ahí Juan capítulo 14 que culmina este momento de la noche en el verso 31. En el verso 31 se produce un quiebre, un cambio de escena. Recordemos que el capítulo 13 y 14, Jesús y los apóstoles están en el aposento alto, en este segundo piso de una casa preparada para esa cena pascual, que en el caso de Cristo sería la última cena pascual con los suyos, con aquellos que amó hasta el fin, o hasta el extremo, o hasta lo sumo. Así que todo lo que ocurre en el capítulo 13 y 14 está en esa escena del aposento alto, en ese telón del aposento alto. Y el versículo 31 se produce un cambio de escena o un cambio de momento. Sigue siendo la misma noche, pero ahí, como dice al final del versículo 31, el Señor Jesucristo con apuro, con apremio, con urgencia, porque está a punto de desencadenarse en los próximos momentos la traición de Judas y el arresto del Señor, Él dice, levantaos y vamos de aquí. Así que queremos terminar con ese cambio de escena en el versículo 31. Recordemos, el capítulo 14 comienza con el siguiente texto o con las siguientes palabras de Jesús. Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón, no se angustien sus corazones. ¿Y por qué estaban turbados y angustiados los corazones de sus apóstoles? Porque había dicho que uno de ellos era el traidor, Judas Iscariote, había anunciado recién en el capítulo 13 que Pedro iba a negarle 3 veces, le había dicho en 2 oportunidades que él se iba a ir, y al lugar donde él se iba, ellos, sus amigos, no podían seguirle. Así que a propósito de esa detección anímica y espiritual que Jesús hace del corazón y del ánimo de sus 11 apóstoles, es que él entonces procede, el Señor Jesucristo, a darles algo nuevo. ¿Se recuerda el día jueves que lo estudiamos? Son 3 novedades. Les da una nueva confianza, una nueva fe, les da una nueva esperanza y un nuevo camino. Entonces Jesucristo les dice, estoy resumiendo, en esta nueva confianza, Él les dice, bueno, como ustedes son buenos judíos y creen en Dios Padre, en la persona de Jehová, entonces también crean en mí, ejerciten una nueva fe, una nueva confianza en mí, dice Jesucristo, porque yo, Jesús, yo soy un nuevo camino, lo dice el verso 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero también para animar su corazón, para levantar su ánimo, su actitud, Él, el Señor Jesucristo, les entrega una nueva esperanza, les entrega una nueva esperanza, como dice el versículo 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar un lugar.
una habitación, una vivienda, pero como lo dice más el original ahí en griego, voy a preparar una mansión, un lugar donde ustedes vayan a habitar. Y les dice posteriormente que Él regresará, que Él volverá otra vez. Versículo 3, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. Por lo tanto, ante la turbación y la angustia de los suyos por esos conflictos que están viviendo y están a punto de vivir, Él les entrega una nueva confianza, una nueva esperanza y un nuevo camino, que es el mismo. ¿Y cuáles son las dos caras de esta nueva esperanza? La morada celestial y el regreso de Cristo. Lo dejamos hasta ahí, lo recuerda, pero hay algo más que agregar en este capítulo 14. Hay una nueva oración, una nueva manera de orar, una nueva manera de rogar, de pedir y de clamar al Padre, que usted puede encontrarlo ahí en Juan 14. Seguimos ahí de los versículos 9 al 14. Y termina así el 14. Si algo pidierais en mi nombre, yo os lo haré. No voy a entrar a estudiar, pero solamente les dejo el punto. Una nueva confianza, una nueva esperanza, un nuevo camino y una nueva oración, una nueva manera de orar al Padre. Pero para agregar aún más a este sentimiento de turbación y de angustia en el corazón y el alma de sus apóstoles, vemos acá, además, recuerde, la incredulidad y la falta de entendimiento de Tomás y de Felipe, apóstoles del Señor, ante las verdades que está declarando Jesús, una nueva confianza, un nuevo camino, etc. Así que, además de toda la turbación que nos muestra el capítulo 13 y al principio del 14, además son turbados porque Tomás y Felipe tienen falta de entendimiento de estas verdades reveladoras y nuevas del Señor Jesucristo, como lo leímos. ¿Se recuerda? Tomás y Felipe le dicen, pero muéstranos el camino, muéstranos el destino, queremos ver al Padre, o queremos ver a Dios, ¿cierto? Al Padre, siendo que llevan 3 años viendo al Padre o conociendo al Padre por medio de Cristo. Con este nuevo antecedente de incredulidad o de falta de entendimiento, nos damos cuenta que un factor importante en la turbación de los discípulos es causada por su incredulidad ante las palabras de Jesús. Después de los puntos anteriores, este párrafo, como les dije, termina con la instrucción de Jesús respecto a la oración que Él les pide a sus discípulos en su inminente ausencia. Obviamente sus apóstoles entendemos que ellos pedirán por compañía, por ayuda de Dios, por la ausencia de su Maestro y Señor en las próximas horas. Bueno, ¿y cuál sería la respuesta de Jesús ante esta nueva oración por compañía y ayuda? ¿Saben cuál va a ser la respuesta? Porque Él les dice, bueno, pidan y lo que pidan en mi nombre, el Padre se los va a dar. Entendemos que ellos no van a pedir por riquezas, por prosperidad, por un carro nuevo, por caballos nuevos, no, ellos van a pedir precisamente por la ayuda, la dirección del Padre. ¿Y cuál es la respuesta del Señor Jesucristo? El don de la persona del Espíritu Santo. La respuesta será el regalo del Espíritu Santo. Y esta es la respuesta a las futuras oraciones de sus apóstoles. Y hermanos, esto era algo que me faltaba hacer el énfasis de poder enseñarles en esta preparación para la Pascua que ya sucedió o la contemplación de la Pascua. Y es un tema olvidado para muchos de nosotros o muy poco enfatizado, que es la persona del Espíritu Santo.
Así que por eso yo quise después del domingo retrotraernos a esa última noche, porque Juan 14, 15, 16 tratan sobre el Espíritu Santo, sobre la promesa, sobre el advenimiento de otro divino como Cristo que es el Espíritu Santo. Así que ese es el punto de hoy en día, el nuevo Espíritu. El Señor Jesucristo pretende entonces, en estas últimas horas del aposento alto, animar, levantar, esperanzar el corazón de sus discípulos. Y lo hace con una nueva confianza, con una nueva esperanza, con un nuevo camino, una nueva oración y con el nuevo espíritu. No voy a decir un nuevo espíritu porque no es algo indeterminado o algo entre varios espíritus. No, ahora voy a ocupar el artículo que corresponde, el nuevo espíritu. Y yo les podría preguntar a ustedes, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo? Y si usted está atento a lo que estoy diciendo, usted habrá detectado que la pregunta la estoy haciendo de manera incorrecta, porque no es ¿qué es el Espíritu Santo? La pregunta correcta es ¿quién es el Espíritu Santo? Hay un sinnúmero de grupos religiosos, de sectas, que pretenden decirnos, sin base en la Biblia, que el Espíritu Santo es algo, que es una fuerza de Dios, que es una expresión de Dios. Pero no es así. La palabra de Dios nos enseña, Cristo lo enseña en este capítulo 14, 15 y 16. Nos dice que el Espíritu Santo no es una influencia, no es una fuerza, no es un viento espiritual de Dios. El Espíritu Santo es la persona del Espíritu Santo. Vayamos a Juan 14. Juan 14. Y voy a leer, o leamos juntos, del versículo 15 hasta el 26. Juan 14, versículos 15 hasta el 26, voy a dar lectura. Juan 14, del 15 al 26. Dice así la palabra de Dios o las palabras de Cristo, literalmente. Dice así el Señor: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo, dice Jesús, rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Versículo 18 dice: no los voy a dejar huérfanos, dice el Señor. A sus discípulos vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, dice el Señor Jesús, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros, en esta comunión especial.
El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, no el traidor: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Está mostrando Cristo algunas evidencias de sus verdaderos discípulos, de los verdaderos creyentes. El que me ama, bueno, sin duda, dice Jesús, mi palabra, mis mandamientos guardará u obedecerá. Y mi Padre, en consecuencia, le amará. Y vendremos a Él, al Hijo de Dios, a la hija de Dios. Y mire esto, y haremos morada, haremos vivienda, viviremos con Él. Versículo 24, el que no me ama, es decir, la característica de un no creyente es la siguiente: el que no me ama porque no es de los suyos, porque Cristo no le ha amado, en consecuencia, dice, no guarda mis palabras o no obedece mis mandamientos. Y la palabra que habéis oído no es mía entonces, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas, dice el Señor, estando con vosotros. Y vuelve a hablar de esta manera, con este título, más el Consolador. El Espíritu Santo ahora identifica quién es el Consolador. Antes había dicho el Consolador, el Espíritu de verdad. Ahora dice más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Bien, en este texto, en este párrafo, en este segmento y más después hasta el versículo 31, yo quiero rescatar 8 características u 8 atributos del Espíritu Santo, como aquí lo describe el mismo Señor Jesucristo. Recuerde que ahora en este segmento estamos hablando para el ánimo, para la turbación, para la angustia de estos discípulos. Les da ahora el nuevo espíritu. Así que, hermanos y hermanas, estas palabras de Cristo no son solo para aquellos 11 apóstoles turbados y angustiados. Déjeme decirle que usted puede aplicar esta enseñanza del Espíritu Santo, el Espíritu Consolador, ayudador, puede aplicarlo para usted, mi querido hermano y mi querida hermana. Si usted está pasando por algún tipo de angustia, de tribulación, de dificultad, de preocupación, por esto mismo que estamos viviendo como país, como sociedad, si estamos viviendo esto, bueno, el Señor ha prometido un nuevo espíritu para nosotros, que es el Espíritu Santo. Y en base a estas 8 características, entonces aplíquelas a su vida. Dios Padre, Dios Hijo nos han regalado, nos han ofrendado para usted y para mí al Espíritu Santo, que no es meramente una doctrina, no es meramente una enseñanza, sino que es alguien vivo y personal para nuestro consuelo y para nuestra ayuda. Estas son las 8 características. Después las puedo escribir ahí abajo de este video para que usted pueda recordarlas. El Señor Jesucristo nos dice que este nuevo espíritu que iba a venir, que el nuevo espíritu que vendría a asistir a sus apóstoles, es el espíritu divino, es el espíritu ayudador, es el espíritu morador, el espíritu permanente, el espíritu verdadero, el espíritu paternal, el espíritu maestro y el espíritu iluminador. Así que al hacer una lectura sencilla, rápida, simple de este segmento de Juan capítulo 14, podemos encontrar estas 8 características o atributos aplicables a nosotros los creyentes, como a esos 11 apóstoles del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo que iba a venir a la vida de los apóstoles es el Espíritu divino, es una persona divina. El Espíritu es el Espíritu ayudador para los suyos. Es el Espíritu morador, el Espíritu que mora en los creyentes. Es el Espíritu permanente. No es un Espíritu Santo esporádico o visitador, como sucedía en el Antiguo Pacto. Si usted lee el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, usted sabe que el Espíritu Santo es el mismo hoy, ayer y por los siglos, porque es el Dios Trino. Pero su manera de actuar, su manera de asistir a los santos del Antiguo Testamento era de manera esporádica. Era como un visitador. Por ejemplo, en la vida de Sansón, el Espíritu Santo venía y se iba en la manera que Sansón desobedecía. En la vida de Saúl, el Espíritu Santo lo ungió en algún minuto, pero una vez que él desobedece, el Espíritu Santo abandona a Saúl. Lo mismo en otros próceres del Antiguo Testamento. Sin embargo, ahora el Señor Jesucristo le dice a los suyos, Él es el Espíritu permanente. Es decir, a contar del inicio del nuevo pacto, después de la cruz, en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo que ha venido antes a sus apóstoles, ahora va a venir de una manera diferente, especial y única, para permanecer en ustedes para siempre. Es el Espíritu verdadero, porque es el Espíritu de verdad. Por lo tanto, el Espíritu Santo no es alguien, no es la persona divina que nos mueve al engaño, que nos mueve al fraude. Al contrario, el Espíritu Santo siempre nos va a guiar a la verdad absoluta encontrada en la misma palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo. También el Espíritu Santo es un espíritu paternal, porque no nos va a dejar huérfanos el Señor Jesucristo. Y como Él ya no va a estar con los suyos, porque va a morir, va a estar sepultado 3 días. Después, cuando Él resucite, en algún momento Él va a ascender a la diestra del Padre físicamente, humanamente, como Cristo lo fue y es. Ahora Cristo iba a estar con el Padre. Bueno, y Jesús dice, no, yo no los voy a dejar huérfanos, porque enviaré a otro como yo, el Espíritu paternal que viene a acogernos, a adoptarnos como sus hijos. Por lo tanto, el Espíritu Santo, en las palabras de Cristo, es el Espíritu paternal, el cual también nos ayuda a clamar Abba, Padre, al Dios Padre. Además, es el Espíritu maestro, es el Espíritu que enseña, que instruye, porque Él enseñará todas las cosas. Y finalmente, número 8, es el Espíritu iluminador. Ya, bueno, ya que se los enumeré, voy a entrar en un poquito de detalle. No puedo extenderme mucho por los minutos. Pero mire, así define nuestra declaración doctrinal, la declaración doctrinal de la Iglesia Bautista de Conchalí, basada en las Escrituras. Definimos así al Espíritu Santo, por si usted necesita una definición corta y sencilla. Los hermanos de la Iglesia Bautista de Conchalí creemos en la personalidad, es decir, que el Espíritu Santo es una persona, tiene atributos de persona. Creemos en la deidad, divinidad y eternidad absoluta del Espíritu Santo. A diferencia, por ejemplo, de los mormones, testigos de Jehová, los solo Jesús, los unitarios, etc., creemos nosotros que el Espíritu Santo es divino, es Dios, es eterno, es una persona, es igual con el Padre, igual con el Hijo, de la misma sustancia y naturaleza del Padre. El Espíritu Santo fue enviado por el Padre y por el Hijo Jesucristo para convencer al mundo de pecado, justicia y juicio. Creemos que esa es la obra del Espíritu Santo para con los no creyentes, convencerlos de pecado, justicia y juicio. Además, el Espíritu Santo tiene la obra, el propósito de atraer al ser humano a Jesucristo para salvación. El Espíritu Santo, una vez que
el pecador ha creído, que ha ejercido fe, el Espíritu Santo regenera posterior a la fe. El Espíritu Santo reviste de poder, sella, santifica, mora personalmente en el creyente, guía al Hijo de Dios a toda la verdad, enseña y capacita para el servicio a través de los dones espirituales a los creyentes. Esa es una definición escueta y simple, acotada, de quién es el Espíritu Santo. Bueno, volvamos a Juan capítulo 14, verso 16. El Espíritu Santo es el Espíritu divino. Dice verso 16, yo rogaré al Padre, es decir, Cristo va a rogar al Padre en respuesta a las oraciones de sus apóstoles. Ya ese versículo, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Muchos evangélicos, muchos cristianos toman este versículo y lo sacan de contexto y dicen, bueno, cualquier cosa que yo pida el Padre la va a hacer, porque Dios está atado a mis deseos, a mis confesiones, declaraciones, etcétera. Pero no es así, el versículo está en un contexto. Y lo que van a pedir los apóstoles al Padre, de acuerdo a la obra del Padre, lea ahí los versículos anteriores, de acuerdo a la obra del Señor Jesucristo, bueno, Cristo va a rogar al Padre y Él les va a dar respuesta a esas oraciones. ¿Y cuál es? Os dará otro consolador. Yo, el Hijo, voy a rogar al Padre. ¿Para qué? Para que el Padre les dé a ustedes, apóstoles, otro consolador. El pronombre otro se puede utilizar de dos maneras. Es decir, otro, otra persona diferente u otra persona igual a mí. Y en este caso, el pronombre otro está utilizado de esta manera, alguien semejante a mí o alguien igual a mí. Por lo tanto, otro está reemplazando a la persona de Cristo. Os dará otro como yo. Os dará otro igual a mí. Por lo tanto, también consolador, ayudador, auxiliador. Así que el Espíritu que Él enviará, este consolador, este Espíritu de verdad, este Espíritu Santo, que iba a estar con ellos para siempre, es otro, es divino, es el Espíritu divino. Usted puede encontrar mucho más fundamento y base bíblica para afirmar que el Espíritu de verdad es divino, que es la tercera persona de la Trinidad. Por ejemplo, Hechos capítulo 5. Pero dejémoslo hasta ahí. Sigamos avanzando ahora con el Espíritu ayudador o consolador, como lo dice nuestra versión en español. Yo rogaré al Padre y os dará otro, como yo, consolador, ayudador, auxiliador o intercesor. Son diferentes maneras de poder traducir la palabra griega, que muchas veces no tiene sentido decirla, pero ahora sí es la palabra parácletos en griego. Y parácletos es una palabra obviamente compuesta que significa para, como algo paralelo, como sería un ministerio paraeclesiástico, es decir, un ministerio que camina paralelo a la iglesia, o, por ejemplo, como se utiliza también un grupo paramilitar, es decir, un grupo armado paralelo al ejército, a las milicias. Paramilitar, parácletos, significa alguien, una persona que va al lado tuyo paralelamente como auxiliador o ayudador, que se vuelve a traducir más abajo también en el verso 26, otra vez el consolador. Así que en el contexto parácletos, como alguien que está al lado tuyo para ayudar, para asistir, se traduce en este caso, yo creo de manera correcta en el contexto como consolador. Porque ¿cuál es la ayuda, cuál es el auxilio que van a necesitar los apóstoles en las próximas horas de turbación, de confusión, de pena, de tristeza, de llanto ante la ausencia y muerte del Señor Jesucristo? Ellos necesitan un parácletos, alguien que va al lado de ellos, no como abogado ni intercesor en este caso, sino como consolador. Ellos necesitarán ánimo, esperanza y paz. Por lo tanto, el ayudador o el auxiliador se traduce acá de manera correcta como
otra persona divina que les va a consolar en las horas después de mi ausencia. Juan, el apóstol Juan, el mismo de este evangelio, lo traduce en su primera carta, capítulo 2, la misma palabra parácletos, lo traduce nuestra versión en español como abogado, porque en ese caso la persona que va al lado del creyente para auxiliarle, ¿cómo le ayuda? Ya no como consuelo, sino como un abogado intercesor que ruega al Padre para que perdone, limpie y purifique al cristiano. Así que el Espíritu Santo no solamente es divino, sino que también es el Espíritu ayudador que auxilia, en este caso, que va a consolar a estos 11 apóstoles. Como les dije, consolador es la traducción por el contexto de lo que está sucediendo en el capítulo 13, 14 y más adelante, de angustia, tristeza, turbación de los apóstoles, y la ayuda, el auxilio que ellos necesitan en este contexto es el consuelo. Ellos, como nosotros también en estos tiempos que vivimos, necesitarán una persona divina que camine a su lado para ayudarlos con consuelo y paz por la ausencia de su Maestro y Señor en las próximas horas que vienen. Número 3. El Espíritu Santo es el Espíritu morador. Dice el verso 16, todavía estamos ahí. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Para qué? ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? Para que esté con vosotros. Versículo 17, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y después aumenta esta idea en los capítulos subsiguientes, 15 y 16. Así que el Consolador, el Espíritu Santo, es también el Espíritu morador. ¿Y qué significa morador? Sí, existe esta palabra en español, es alguien que vive habitualmente en un lugar determinado. Morador es alguien que vive permanentemente en un sitio. Bueno, y el Espíritu Santo, ¿dónde va a morar? ¿Dónde va a morar? ¿Dónde va a vivir? ¿Dónde va a ser su habitación, su morada? En la persona de los suyos, en los creyentes. En este caso particular, Juan 14, en el corazón de los apóstoles, en las horas subsiguientes y de manera definitiva en el día de Pentecostés. Así que el Espíritu Santo es el Espíritu morador, es el Espíritu que habita y que viene a ser morada en los suyos, en los que el Padre amó, en quienes le amamos, es decir, los creyentes. Pero es un morador permanente, así que número 4, el Espíritu Santo es el Espíritu permanente. Como dije al principio, el Espíritu Santo ya no es esporádico, no es un visitante, no es como un cometa en la vida de los suyos, de ninguna manera. Dice al final del verso 16, yo rogaré al Padre y os dará otro como yo, divino, consolador, para que esté con vosotros, para que more con vosotros. ¿Hasta cuándo? Para siempre. Para siempre. Esta es la promesa del Señor Jesucristo. Esta es una de las bases fundamentales de la seguridad de salvación en el creyente. Cristo le dice a sus apóstoles y se lo dice a los suyos, a los de esta dispensación, los de este nuevo pacto. Estará, morará, habitará habitualmente en ustedes para siempre. Es el Espíritu permanente. El Espíritu Santo vendrá de manera definitiva, escuche bien, de manera especial y única, permanente, para siempre en la vida de los apóstoles, pero también en la vida de sus hijos. Y escuche bien, Él viene a morar permanentemente en la vida de los suyos. Él viene a morar en la vida del creyente de manera permanente al momento de creer en Cristo, por medio de la fe. El Espíritu Santo antes de la fe convence, aprieta el corazón, atrae por medio del Evangelio. Pero una vez que el pecador se ha arrepentido y cree, ejerce fe en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo le regenera y viene a morar. Miren lo que dice Efesios 1:13. En él también vosotros,
que es Cristo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, en Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que el Espíritu Santo es el morador permanente. Número 5, el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Como dice el verso 17, el Consolador, ¿verdad? Que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Bueno, obviamente el Espíritu verdadero, el Espíritu Santo de verdad, no puede morar ni vivir en los no creyentes porque no han creído en Jesucristo, quien es el camino, la verdad y la vida. Pero ustedes, es decir, los amados del Padre y del Hijo, los suyos, los que han creído en el vocabulario de Juan, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y este espíritu verdadero es el espíritu paternal, porque dice Cristo en el verso 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Cristo vendrá a ellos, obviamente después de la resurrección se le aparecerá, pero vendrá a ellos en la persona permanente del Espíritu Santo. Cristo va a retirarse, Él tiene que ascender a la diestra del Padre. Pero vendré a vosotros, no los dejaré solos ni huérfanos. ¿Por qué? Porque vendrá el Espíritu paternal del Espíritu Santo. Recuerde que Él, el Espíritu Santo, el Padre nos adopta, nos hace miembros de su familia espiritual por medio del bautismo, de la obra del Espíritu Santo en los creyentes al momento de creer. Número 7, Él es el Espíritu Maestro. ¿Ya? Dice... Sí, me estoy adelantando un poquito, voy a leer ahí el verso 20. Y en aquel día vosotros, versículo 20, dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mi mandamiento y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, es decir, será amado más porque en primera instancia Él nos amó primero. Pero cuando respondemos en fe, en amor hacia el Padre, guardamos sus mandamientos. Y al guardar sus mandamientos, el Padre nos ama aún más que al principio. Recuerde, como hablamos en otro momento, hay un amor más profundo del Padre, aquellos hijos obedientes que permanecen en su palabra. Hay un amor más íntimo, más cercano. Y yo le amaré, dice el Señor Jesucristo. Y aquí viene el espíritu enseñador, versículo 26, más el consolador, el Espíritu Santo, el que a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Es la persona divina del Espíritu Santo que enseña a los creyentes. El Espíritu Santo da forma a nuestro entendimiento de Dios. El Espíritu Santo es quien da forma a nuestra comprensión de los atributos de Dios. En este entendimiento, en la carne, caído, pecaminoso, no podemos de ninguna manera alcanzar ni a comprender las maravillas de Dios. Pero una vez que el Espíritu Santo viene a morar a nuestra vida, Él forma nuestra comprensión de los atributos de Dios. Ahora, como el espíritu maestro, el espíritu que enseña, si aludimos a esta palabra latina de donde deriva maestro, que es magister, magis, que significa más, entonces el Espíritu Santo es quien nos da más conocimiento de las obras del Dios Trino. El Espíritu Santo es quien entrega más a nuestro entendimiento de los atributos del Dios Trino. Bueno, ¿y cuál es la obra maestra del Maestro Divino? Así como los grandes escultores, los grandes artistas de los siglos anteriores, 17, 18. Bueno, ¿cuál es la obra maestra del Espíritu, del Maestro Divino? Es revelarnos a Cristo por medio de las Escrituras.
La gran obra del Espíritu Santo, su obra maestra, es enseñarnos a Cristo por medio de las Escrituras. Recuerde que el mismo Cristo dice que el propósito del Espíritu Santo, más adelante, en Juan, es que glorifiquemos al Hijo. Y finalmente, número 8, el Espíritu Santo es el Espíritu iluminador, como dice el verso 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo es iluminador respecto a nuestra mente, respecto a las palabras de Cristo. Cuando usted ve a los apóstoles predicando en el libro de los Hechos, bien, ¿quién traía a la mente de Pedro, a su entendimiento, a su razón, a sus labios, lo que Cristo les había dicho en ese caminar de 3 años con él? ¿Quién traía a la mente el recuerdo de la ley del Antiguo Testamento que Pedro y los otros habían estudiado como buenos judíos en su infancia y juventud y después con Cristo? ¿Quién iba a recordar todas estas cosas que Cristo les enseñó? El Espíritu iluminador. El Espíritu Santo es la persona divina que ilumina y, como lo dice el concepto de iluminar, que aclara nuestro entendimiento, que enciende nuestro recuerdo de las Escrituras. El Espíritu Santo es quien alumbra, irradia, esclarece nuestra mente, entendimiento y espíritu mediante la luz de la palabra de Dios. Y esto es muy importante enfatizar. El Espíritu Santo lo que hace es recordar, iluminar, aclarar, irradiar, esclarecer las palabras mencionadas de Cristo a los apóstoles. Obviamente les traería nueva revelación en las cartas, pero a nosotros en esta dispensación el Espíritu Santo nos va a recordar aquello que hemos leído en la Escritura. La palabra de Dios es la espada del Espíritu Santo. Por lo tanto, si usted no lee los evangelios, el Espíritu Santo no va a recordar ninguna palabra del evangelio. No porque no pueda, si es Dios, pero porque no quiere. El Espíritu Santo quiere que tú y yo nos instruyamos en la lectura y aprendizaje de la palabra. Y una vez que está en nuestro corazón y mente, el Espíritu Santo nos va a iluminar, nos va a recordar las palabras de Dios. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, cuando evangelizan, cuando enseñan a otra persona, de manera casi milagrosa no viene a su mente aquel texto que había leído hace un mes, hace un año? El Espíritu Santo es el Espíritu iluminador. Y mire, ahora, verso 27, podemos entender por qué Cristo dijo esto, para terminar este segmento. La paz os dejo, Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Se da cuenta cómo termina Juan capítulo 14? Hay como un círculo de pensamiento. Hay un discurso circular en el Señor Jesucristo. Juan 14:1 detecta Jesús que sus discípulos están turbados, que están con miedo. ¿Y qué les promete? ¿Cómo los anima? Con una nueva confianza, una nueva fe, una nueva esperanza que tiene dos caras, la esperanza de la morada celestial, la esperanza del regreso. Les da un nuevo camino que es Jesucristo mismo, les da una nueva oración y les da el nuevo espíritu. Y al entregarles todos estos recursos espirituales, terminando de manera preeminente en la persona del Espíritu Santo, entiende entonces por qué los discípulos pueden tener paz. La paz os dejo después de una nueva confianza, después de una nueva esperanza, de un nuevo camino, de una nueva oración, de un nuevo espíritu. Ellos van a tener la paz, la misma paz de Cristo. Por eso entonces termina diciéndole, como comenzó su discurso, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo.
Si seguimos leyendo el verso 30 y 31, no hablaré ya mucho con vosotros, porque ya viene el príncipe de este mundo, en la persona de Judas a traicionarle. El mismo diablo iba a tentarle durante esa última noche y probablemente en todo el vía crucis o el caminar hasta la cruz. Y verso 31 termina esta escena, este telón de fondo en el aposento alto, más para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantémonos y vámonos de aquí, del aposento alto. Y aquí ya comienza otra nueva escena de esa última noche, que es el camino al huerto, al monte, ahí donde están los árboles, en ese jardín del Getsemaní. Y ahí esperamos seguir estudiando el día jueves, el domingo y los otros momentos. Hermanos, el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad, de la Trinidad, entregada a nosotros como un Espíritu divino, el Espíritu ayudador, el Espíritu morador, el Espíritu permanente, verdadero, paternal, maestro e iluminador. Y hermanos y hermanas, en este tiempo que estamos viviendo de enfermedad, de muerte, de pánico, de manipulación, de falsas noticias, de que los poderes de las tinieblas se están armando subterráneamente para cambiar este orden de las cosas, porque este es el principio de dolores que nos dice su palabra. Bueno, hermanos, no deberíamos sorprendernos, porque vivimos en un mundo caído. Estamos viviendo en esa tierra, en ese mundo de Génesis 3. Como humanidad no vivimos en la tierra perfecta, no vivimos en una tierra de Génesis 2, el huerto de Edén, no vivimos en un mundo amable, fructífero, altruista, de ninguna manera. Y ya que vivimos en este mundo caído de Génesis 3, es decir, un mundo brutal, sangriento, egoísta, avaro, un mundo codicioso, inmoral, como ha sacado lo peor a relucir en esta pandemia. Entonces, ya que vivimos en esta humanidad caída de Génesis 3 o de Romanos 1, necesitamos desesperadamente a la persona del Espíritu Santo. La humanidad sin Cristo no creyente necesita la persona y la obra del Espíritu Santo para convencerlos de pecado y de su profunda necesidad de un Salvador. Pero los creyentes verdaderos, la iglesia de Cristo, necesitamos a la persona del Espíritu Santo. Como hijos de Dios necesitamos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, como lo describió Cristo en Juan 14 con estas 8 características. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos encarecidamente al Espíritu Santo en nuestras vidas? Porque como creyentes seguimos viviendo y caminando en este mundo caído y corrompido. Y hasta que estemos otra vez con Cristo, necesitamos al Consolador, al Ayudador, al Parácletos, que nos asista, que nos consuele, que nos ayude, que nos enseñe, que nos ilumine, que interceda por nosotros en este mundo caído. Así que hermanos y hermanas de la Iglesia Bautista de Conchalí, necesitamos más que nunca volver a depender de la persona del Espíritu Santo para sobrevivir, para vivir en este mundo caído, para tener la paz de Cristo y el consuelo de Cristo.